En México, 7 de cada 10 personas con deudas en su tarjeta de crédito solo pagan el mínimo. Ese pequeño detalle le generó a los bancos 493,000 millones de pesos en intereses durante 2025. Para que lo imagines, es más de la mitad de todo lo que factura Walmart México en un año, con miles de tiendas y empleados vendiendo productos todos los días. Los bancos lo lograron sin vender nada, solo dándote una tarjeta de plástico diseñada para confundirte y cobrarte de más. Si tienes tarjeta de crédito, este video es para ti. Te voy a explicar la verdadera razón por la que existe el pago mínimo y los trucos que usan los bancos para mantenerte endeudado de por vida sin que te des cuenta. Antes de explicarte cómo funciona la estafa, necesitas entender la razón secreta por la que los bancos crearon las tarjetas de crédito. Y si lo piensas un momento, las tarjetas de débito no tienen fecha de corte, no tienen pago mínimo, no tienen intereses, y aún así funcionan perfectamente. Entonces, ¿para qué existen las de crédito? Todos los bancos tienen el mismo problema: la gente no siempre paga. Y cuando le prestas dinero a millones de personas, una buena parte gasta más de lo que tiene, y cuando llega el momento de devolver el dinero, simplemente no lo hace. Los bancos intentaron de todo para resolver este problema: cobrarle a familiares, exigir propiedades como garantía, subir tasas. Nada funcionó. Porque el problema no era cómo recuperar el dinero después, era que no sabían antes de prestarte si ibas a pagar o no. Necesitaban una herramienta que los dejara conocerte a fondo. Y eso fue la tarjeta de crédito. Aunque tú la uses para pagar el súper, tu banco la usa para analizarte en secreto. Sabe dónde compras, cuánto gastas y cómo pagas. Cada mes que pasa, sabe más de ti que tú mismo. Pero para que todo funcionara, necesitaban una técnica que hiciera que la gente que no sabe administrarse se delatara sola, sin darse cuenta, que pareciera una ayuda, que sonara razonable, incluso generosa. La llamaron el pago mínimo. La trampa que debes evitar. Hay una trampa en la que probablemente ya caíste. Ocurre cada mes, en el momento en que abres tu app para pagar. Aparecen 3 opciones, y casi todo el mundo elige mal. No por descuido, sino porque el banco diseñó esa pantalla para que lo hagas. El pago total es el único donde el banco no te gana nada. Pagas lo que gastaste y nada más. Sin intereses, sin deuda acumulada. El pago para no generar intereses suena a solución, pero no es sostenible. 1 o 2 meses de emergencia, máximo. Si lo conviertes en hábito, el saldo que no cubres se acumula hasta que el banco empieza a cobrarte intereses sobre todo. Y el pago mínimo es donde está el problema. Cuando ves la palabra mínimo, tu cerebro asume que es lo mínimo para estar bien. Eso es exactamente lo que el banco quiere que pienses, porque en realidad significa otra cosa. Lo mínimo para no ser sancionado. No es lo mínimo para no deber. Son 2 definiciones completamente distintas, y el banco nunca aclara cuál está usando. Y siempre, sin excepción, genera intereses. Pero aquí viene lo más maquiavélico de todo esto. El pago mínimo no parece una trampa, parece un salvavidas, como un guía turístico que se porta amable todo el día y justo al final te cobra una propina que nunca acordaron. Fue diseñado al milímetro para que lo elijas sintiéndote aliviado, y en el momento en que lo haces es exactamente cuando el banco empieza a ganar. A continuación, voy a darte un ejemplo de cómo funciona la estafa del pago mínimo. Si te gustaría que hiciera más videos desmontando los secretos de las tarjetas de crédito, házmelo saber dando un like y suscribiéndote. Gracias. La confusión que generan los bancos ha hecho que el pago mínimo se convierta en el peor error que puede cometer alguien que tiene tarjeta de crédito. Y los números lo confirman. Imagina que tienes una deuda de 12,000 pesos. No es una cantidad enorme. Muchas personas llegan a ese saldo sin darse cuenta en unos pocos meses. Ahora imagina que decides pagar solo el mínimo cada mes, con una tasa de interés del 30% anual, que está por debajo del promedio real en México. Tardarías casi 6 años en liquidar esa deuda.
y al final no habrías pagado 12,000 pesos. Habrías pagado más de 27,000, el doble, por la misma compra que ya hiciste hace años, y no es un caso aislado. 4 de cada 10 tarjetas en México están atrapadas en ese ciclo ahora mismo. Millones de personas pagando mes a mes, sintiendo que avanzan sin saber que su deuda apenas se mueve. La diferencia entre salir de ese ciclo y quedarte en él puede ser tan pequeña como 500 pesos extra al mes. Pero mientras tú pagas ese mínimo sintiéndote aliviado, el banco ya te puso una etiqueta, y esa etiqueta define todo lo que te va a ofrecer el resto de tu vida. Entonces, ¿qué hacer a partir de hoy? Primero, antes de hacer cualquier pago, abre tu app y localiza los 3 montos. Ya sabes lo que significa cada uno. Ya no puedes ignorarlos. Segundo, si puedes pagar el total, págalo siempre, sin excepción. Es la única forma en que usas la tarjeta sin que el banco gane un solo peso extra de ti. Tercero, si estás en un mes difícil y no puedes pagar el total, usa el pago para no generar intereses, pero solo ese mes. No lo conviertas en hábito. Cuarto, si ya llevas meses pagando solo el mínimo, no entres en pánico, pero actúa hoy. Calcula cuánto debes, busca pagar aunque sea el doble del mínimo cada mes y deja de usar la tarjeta para nuevas compras mientras liquidas la deuda. La tarjeta de crédito no es el problema. El problema es usarla sin entender las reglas del juego que el banco nunca te explicó. Ahora ya la sabes. Déjame en los comentarios qué otros conceptos de las tarjetas de crédito como los meses sin intereses, CAT, fecha de corte, etc. te gustaría que explicara en futuros videos.